Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Antonio Grael nos trae pues un artista que se llama María Iscariot. Es de Bélgica, está en activo desde el 24 y tenemos, bueno, María Iscariot es la banda, ¿vale? Porque tenemos a Helena Cazaerk a la voz guitarra, Loeke Van Houtengem a la guitarra y coros. Vaya nombrecitos, Antonio. Amanda Barbosa, bajo y coros. Sibe Vers Luis a la batería. Bueno, pues Helena, quien también es periodista, poeta y activista política, es la creadora del grupo, que nació como un alter ego donde poder alzar la voz a sus muchas inquietudes. Su primer EP lo grabó ella sola con la ayuda del productor Ian Clement y el segundo ya con una banda consolidada tras casi 200 conciertos y varios cambios de sus miembros. Nació a consecuencia de los meses que vivió en Kiev como reportera del periódico belga de Standard, recogiendo testimonios personales sobre la guerra de Ucrania, y ese disco fue el lugar donde expresar todo lo vivido. Helena es alguien que siente fascinación por lo complejo que es el ser humano, valga por ejemplo el nombre de la banda, en el que usa los símbolos cristianos de la Virgen María y Judas Iscariote para crear una identidad uniendo a la madre y al traidor, como ella misma dice. Esa unión implica que existe el bien en el corazón del mal y viceversa. Su estilo es punk sin concesiones, el cual bebe de Stutz y a Buzzcocks y Nirvana. Pero también se puede escuchar reminiscencias a Sonic Youth y a Pixies. Por supuesto, no hay que olvidar la fuerte influencia de Patti Smith y de algunas de las más relevantes representantes del Riot Girl, movimiento feminista estadounidense ligado a la escena alternativa, nacido en los primeros años de la década de los 90, como Kathleen Hanna de Bikini Kill o esto no sé cómo pronunciarlo, Bielan, de Babes in Toyland, pero Helena canta de una manera desgarradora e intensa, tan pronto te puede gritar como susurrar. Además de ser alguien con una personalidad muy atrayente, todo ello les da un plus inmenso. Finalizando ya, cantan en neerlandés. Ostras, yo no he escuchado, creo, a nadie cantar en neerlandés, David. Creo que yo tampoco. Lo máximo que me acerco es escuchar hablar a Max Verstappen en alguna declaración para la prensa de su país. Helena reconoce, a pesar de tocar habitualmente en Bélgica y Países Bajos, que es consciente de que el público no puede entender el 100% de lo que canta, pero no es algo que le preocupe. La música es universal, Antonio. No, no. Claro, Nosotros escuchamos música en japonés y de japonés andamos justito. Ella considera que justito. lo... Justito. Oye, arigato y cosas Sí, así, ya sí, ¿no? está, y poco más, ¿eh? Kudasai, oye, poco a poco el Duolingo va haciendo efecto. Bueno, pues a lo que íbamos. Ella considera que lo que debe moverte es la música, la energía, a pesar de lo cual reconoce que las letras le importan y es muy exigente con ellas. ¿Vale? Am, dice que las ha descubierto hace poco y que les ha encantado, dice Antonio. Mm, mm. Bueno, pues eso, que se ha escuchado varias veces sus discos, el último un par de veces, dice, y casi todos los vídeos de YouTube. Dice que se ha decidido por este que es el primero que vio de ellas. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a conocerla mejor. El tema se llama Dat Bin Ik Lekker. Es un directo en el Loto Arena. Venga, vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Jongens, wat dacht jij hiervan? Is het niet mooi?
Bueno, vaya comienzo, ¿no? Muy bien, me gusta. A ver, desde luego, por el contexto y bueno, por todo lo que han dicho, no se trata de una letra especialmente bonita, ¿vale? La letra, de hecho, juega ¿cómo podríamos decirlo? Con el espectáculo de, con el deseo, con la entrada y salida de un espacio, el pago, la mirada, esa frase repetida que convierte el placer en algo casi mecánico, ¿sabéis a lo que me estoy refiriendo? Tan absurdo como provocador, ¿vale? No es para nada inocente, es una sátira muy física de lo que consumimos, lo que miramos, lo que nos excita, eh, aunque sepamos que hay algo incómodo detrás, ¿vale? Sí. Pues lo que sería la letra. Dime. Nada, nada, la verdad que llama la atención. Además que es muy... Choca mucho la voz de ella cantando Mm, con los coros de la guitarrista y la bajista, imagino que. sí, 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 Ahí sí, sí. todo despacito ahí y ella pegando gritos ahí. Bueno, este tipo de Queda cosas. un contraste muy, Claro, claro, muy, claro, muy brusco. claro, claro. Está guay, ¿no? Porque, a ver, María Escarot, ay, madre mía, es un sonido, ¿cómo podríamos decirlo? Es un sonido sucio, pero liberador. Es incómodo, pero yo creo que es lo que pretende, ¿no? Bueno, me gusta el carisma de la cantante, bueno, de todos en general. Se ven como muy centrados, trabajan como muy en bloque, la guitarra, el Sí, bajo, la batería, todo es como una máquina bien engrasada y ahí empastan muy bien, buena química, se ve que van todos a una. Y esto es una apuesta por la tensión, ¿no? Una canción con tensión, con impacto. Y bueno, mm, esto es llevar ese tema que hemos dicho anteriormente al límite sin ujú, suavizarlo y musicalmente me gusta, ¿vale? Es una experiencia, como decía Antonio Punk, ¿vale? Pero hay más, hay como capas, ¿vale? Me gusta. No siempre es sencillo analizar aquí la música del sí, sí. grupo, pero bueno, poco a poco. Jongens, het is erotisch. Je moet betalen, dan mag je binnen. Je mag eens kijken, dan moet je buiten. Het is een opdracht, toch is het lekker. Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Ah, dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Ja, dat vind ik lekker. Ja, dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Es que claro, el público está cohibido, ¿no? Lo siguiente, Los ha dejado. si se pudieran reabsorber junto con el asiento, lo harían, ¿vale? Fíjate, todo el mundo con los brazos en cruz, como diciendo estoy incómodo. Además, la forma en la que ella lo dice, ostras,
Más incomodidad Sí, sí. crea todavía. Eh, Fíjate, a esto viene a que yo quería decir que Helena a la hora de cantar, mm, su voz no funciona casi ni como melodía, sino es casi como si se hubiera metido en el personaje, ¿vale? No canta para ser perfecta, canta para incomodar, se ve, ¿vale? Para provocar, que también lo está haciendo. Sí. Y bueno, pues también arrastra el público, convierte cada frase en casi una amenaza teatral. Ostras, pero está dejando, desde luego, mm, es que se puede palpar la incomodidad de la gente. Pero ahí está la fuerza de de la intención, ¿no? Sí, sí, Además, sí. además que me estoy imaginando a estos de primera fila cuando se ha quitado la guitarra y se ha empezado a dirigir hacia ellos, diciendo, madre mía, trágame, Sí, tierra, sí. trágame, que viene esta vez, a ver, qué va a hacer. Diciéndole a la pareja, ¿por qué teníamos que haber comprado entradas de primera fila? De primera fila, efectivamente. Bueno, venga, vamos a seguir a ver cómo termina esto. Vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Woe! Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Ja! Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Woe! Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Y los coros. Come on! Mustafa! Come on! Louder! Sigue. No louder! Yeah! Come on! Full lick! Full lick! Louder! Not louder! Espérate, espérate. Me hace mucha gracia ahora que se ha ido ya, ya ha cogido la guitarra, ya todos sonríen, como diciendo, sí, sí, vete, vete. Mira este hombre que estaba, que no se movía, que no era capaz de reaccionar, ¿vale? Porque tenía la vergüenza. Mira, mira cómo está ahí, está a tope. Está... Está a tope. Pues este hombre no era capaz de moverse, era un témpano de hielo como diciendo, a mí no, por favor, a mí no, ¿sabes? Dice, no te acerques con el micro y míralo ahora. Merci! We love you, Nick! Esta mujer, la cara que tiene es, tengo sentimientos contradictorios. Dios, perdónala, porque no sabe lo que hace. Y sin embargo, la señora de la izquierda totalmente encantada y la gente de atrás. Lo que sí me hace gracia es que veo una variedad de edades en el público de Sí, todo sí, tipo. sí, sí. Así que eso es muy bueno, tiene un público muy amplio. Madre mía, esto ha Pero sido, claro, ha salido ahí y los ha dejado ahí. Yo creo que algunos se han cogido en el asiento. ostras, ha sido un momento de tierra trágame total.
pero total. Bueno, como siempre, Antonio nos sorprende con cosas. Bueno, pues, madre mía, madre mía. Em, Todo está en la intención, David. Sí, No hace falta claro. ser complejo para ser profundo. Además de verdad. Sí, sí. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.